Que tenemos hoy. Vamos a platicar rápidamente con el presidente de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos de la 61 legislatura del Estado de Oaxaca, con el diputado Pavel Renato, el cual amablemente nos ha concedido, aparte que es amigo de Prensa América, amigo de todos ustedes que nos ven en toda Sudamérica y Europa, nos ha concedido el espacio en su oficina para platicar con él. Diputado, ¿qué tal? Buenas noches. un placer saludarle. Gracias por recibir a Prensa América aquí con usted. Hablar de los derechos humanos es una situación demasiado extensa, que no la podríamos resumir en 15 minutos o en 10 o en una o dos, tres sesiones. Nos llevaríamos mucho tiempo, porque derechos humanos corresponde a una amplia gama de situaciones que conversar. Y sobre todo en Oaxaca, donde en Oaxaca a nivel nacional y más a nivel internacional se ha manejado la violación de los derechos humanos en muchos de los aspectos para la ciudadanía, y bueno, que no decir de lo que corresponde a la libertad de expresión, que a nivel nacional está considerado el Estado de Oaxaca como el segundo estado con mayor violación a los derechos humanos al sector periodístico. Pero lo que nos interesa ahora platicar con Pavel Renato, con el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos en Oaxaca, es que le comentes a nuestros amigos de Prensa América, diputado, qué tan difícil es para un diputado no solamente actuar como ser humano, no solamente actuar como político, sino como el responsable de los derechos humanos en su versión de promulgación de leyes, adecuaciones, para que en realidad se respeten los derechos humanos de la ciudadanía oaxaqueña. Coméntales a nuestros amigos de Prensa América, por favor. Bueno, pues buenas noches. Primero, te agradezco mucho este espacio que me brindas. Y bueno, hablar de derechos humanos, tú lo has dicho, es un tema bastante extenso, que implica muchos temas, sobre todo en nuestro estado tan grande, y sobre todo que venimos de un sexenio donde se violaron los derechos humanos de manera tajante. Entonces, parte de la reconstrucción del tejido social es tener leyes adecuadas que puedan brindar protección a los ciudadanos, tanto a los que se les violaron los derechos humanos en secciones anteriores, como los ciudadanos que ahora interactuamos en este nuevo gobierno. Entonces, es una labor titánica, muy complicada, porque es la primera vez que el Congreso del Estado, o por lo menos esta comisión, abre las puertas a las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a los ciudadanos. Hubo una reforma donde permitimos que las iniciativas ciudadanas entren a la discusión de las leyes, y sobre todo que le damos voz a los ciudadanos, no como en otras legislaturas que era única y exclusivamente los diputados. Exacto. Permítame que te interrumpa, diputado. Lo que acabas de comentar es muy importante. Amigos de Prensa América, ustedes que nos hacen el favor de seguirnos, han llegado comentarios en que México se destaca, desafortunadamente, precisamente por lo que acaba de decir el diputado, la constante violación a los derechos humanos, sobre todo Oaxaca, que fue desafortunadamente en el periodo anterior y sobre todo hablando del 2006. Pero en este aspecto, Pavel, tú acabas de comentar, diputado, de que se ha abierto esta legislatura y sobre todo bajo la presidencia tuya en los derechos humanos, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y sobre todo a la ciudadanía. Esto, ¿qué le podemos decir precisamente a esa ciudadanía oaxaqueña que también te va a estar escuchando y te va a estar viendo? En que hay todavía esa tesitura de que los derechos humanos es para defender a los delincuentes y no a los ciudadanos. Es para favorecer a los amigos y no a la verdadera situación de valorar los derechos humanos. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Mira, yo creo que este estado ha cambiado. El tema de los derechos humanos para nosotros, en un momento que nos corresponde a la comisión, lo agarramos como tema propio y decidimos junto con los otros 4 diputados hacer la creación de leyes. Primero, la reforma constitucional con sus reformas secundarias, que viene la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que es parte del producto que esta legislatura ha hecho, a sus leyes secundarias que próximamente vamos a aprobar, como es el juicio de protección a los derechos humanos. Presentamos también una ley que salvaguarda los derechos de los defensores,
Y en conjunto con otros diputados hemos estado viendo el tema de los derechos de los periodistas. Pero sin embargo, contextualizando, en Oaxaca se violan los derechos humanos por términos territoriales, por términos religiosos, por términos políticos, educativos, hasta por discriminación racial, los hemos llegado a tener. Entonces, pero dejemos de ver el tema de los derechos humanos como de la Procuraduría del delincuente, ¿no? Uh-huh. Que es como se pensaba antes, sino no, más bien yo creo que el nuevo rostro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos es, primero, tener un contacto constante con la ciudadanía, con las organizaciones defensoras que antes nunca se había tenido, y posteriormente estamos expuestos a la crítica de la ciudadanía, porque también eso nos prestamos. Claro. O sea, el hecho que nosotros tengamos un contacto de manera permanente y tratemos de explicar el trabajo que hacemos, eso tiene sus beneficios y tiene sus costos. Pero creo que es parte de la vida democrática de nuestro Estado. Antes no se hacía eso, los diputados no salían, por lo menos la Comisión de Derechos Humanos era un elefante blanco en el Congreso. Sí. ¿No? Creo que ahora hemos hecho un buen papel, no puedo decir que del todo correctamente, pero sí el mayor esfuerzo. Nos queda un año todavía y hay muchos proyectos todavía por delante. ¿En qué tenemos que trabajar ahora? Creo hay una ley que propusimos que es un fondo de reparación de daños para violaciones graves a derechos humanos. ¿Para qué? Para que el recurso que se les asigne, voy a poner el ejemplo de los compañeros desplazados de Copala o de los del 2006, la ciudadanía sepa de dónde sale, cómo se etiqueta, por qué, y que no se vea como un pago al obscurito, sino ya esté reglamentado totalmente. Es el fondo y la ley de desplazados. En Oaxaca, en el estado nada más hay una, que es la de Chiapas. Entonces en Oaxaca nosotros vamos a propusimos ya la ley de desplazados, estamos a punto de su aprobación. ¿Y esto en qué nos conlleva? Que en Oaxaca hay desplazados por términos políticos, por términos religiosos, que hay muchísimos, por términos agrarios y hasta por términos electorales. Entonces, una ley de desplazados que salvaguarda a aquellas personas que son desplazadas producto de la violación de los derechos humanos por autoridades o hasta por terceros. Así es. Entonces, esa parte hemos estado trabajando. Es una comisión que de manera constante se reúne. Nosotros nos reunimos en sesión, digamos que convocada por lo menos una vez a la semana, y una mesa de trabajo, una mesa a la semana también. Esto lleva, perdón, Pablo, que te interrumpa nuevamente, esto lleva a precisamente conocer la verdadera integración de las leyes que ustedes proponen, las adecuaciones que ustedes proponen. No es algo como antes se hacía o como se tiene quizás desafortunadamente pensado en otras partes de la República Mexicana, fuera de México sobre todo, en que en un congreso lo que determina el presidente de la comisión es lo que se hace, porque a lo mejor recibió línea D o de donde sea, ¿no? Sin embargo, ahora lo que tú comentas, esto es muy importante. O sea, te reúnes una vez a la semana, hacen un consenso, ven lo que es más prioritario y esto sale adelante. Claro. ¿No? Y esto es importante. Diputado, como yo lo comentaba en un principio, amigos de Prensa América, bro, es platicar de derechos humanos es extensísimo, y más ustedes que están interesados en lo que pasa en este estado de Oaxaca con 570 municipios, infinidad de agencias municipales, de policía, rancherías, en fin. Yo creo que el diputado nos va a permitir seguir platicando con él para ustedes en Prensa América sobre este tema. Vienen cosas muy importantes, sobre todo las que acabas de decir, claro, estas leyes que están por entrar, y de eso esperamos que nos permitas platicar con Prensa América para que vayan dándole seguimiento a esto. Sobre todo, parece nada, pero en Europa están muy presentes de lo que sucede en Oaxaca. Y quisiera finalmente, en esta primera parte, amigos de Prensa América, que conozcan al diputado Pavel Renato no como político, sino como ser humano, porque él también tiene sus necesidades, él también tiene familia, él también come, duerme. Para Pavel Renato, ¿qué significó primero aceptar la presidencia de una comisión tan importante en un estado marcado desafortunadamente por la violación constante a los derechos humanos, y ahora como ser humano,
¿qué siente? Y aparte, finalmente, como político, como diputado, ¿qué beneficios le ha dejado? ¿Qué piedras ha encontrado? Rápidamente comentarles a nuestros amigos, Pablo. Bueno, rápidamente, primero fue un gran reto, sobre todo viendo los antecedentes, que no hay antecedentes. Entonces, un gran reto con leyes en la congeladora, leyes que ni siquiera podrían estar adecuadas a lo que estamos viviendo actualmente. En segundo término, dos compañeros que son parte del pilar fundamental de esta comisión, que es el diputado Flavio y la diputada Marlene, uno del PT y la otra del PAN. Con ayuda de mis dos compañeros del PRI, una comisión muy noble que nos ha permitido trascender en términos legislativos. Creo que nos ha ayudado mucho. Dos, como políticos, bueno, la política es un oficio muy noble también, pero tocando el tema de los derechos humanos te sensibiliza todavía más. Quiero tocarte dos temas rápidamente, tres temas rápidamente que uno no se puede quedar callado y sin embargo, aunque la gente lo pueda ver político, más bien lo vemos por un tema humanitario. El tema de Gamaliel, niño violado en la costa. Sí. Un tema muy delicado. El tema de los albergues indígenas, que nos metimos también en ese tema. Incluso, perdón, donde hubo denuncias de violaciones. Claro, situaciones nosotros muy trajimos a la duras. Comisión Nacional, nosotros llevamos el tema. El tema de el caso San Felipe, son tres temas torales, muy delicados hasta de tratar, porque tratas con los familiares de las víctimas. Claro. ¿No? Entonces yo creo que esa parte te sacudes de la capa política y se te queda la capa de humano. Entonces para nosotros ha sido de mucho aprendizaje, sobre todo de manera humanitaria. Eso nos ha ayudado a ser más sensibles con la sociedad y que esta parte de ser diputados de tránsito. Entonces yo creo que siempre hay que estar del lado de las cosas buenas, ¿no? Eso me ha dejado. En términos legislativos me siento satisfecho totalmente, creo que no he dejado de hacer cosas, he hecho un sinnúmero de puntos de acuerdo, he propuesto leyes, me ha tocado designar o proponer al ombudsman actual, no me equivoqué, tenemos un consejo ciudadano totalmente de altura, capacitado, con maestrías, con gente que se dedica a la defensa de los derechos humanos. Me siento muy satisfecho hasta lo que he hecho el día de hoy en términos legislativos y sociales. Pues, diputado, es verdaderamente algo inusual platicar con alguien en el cual, amigos de Prensa América, como decimos en México, desnuda su alma para hablar no como político, sino como ser humano. Rápidamente, antes de concluir, diputado, tocaste hace un momento un tema que se manejó, incluso lo manejaron algunas organizaciones a nivel internacional, en el que se había consensado y que el determinar o el nombrar al ombudsman en Oaxaca, de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, había sido negociado con el gobierno del estado y que a lo mejor por ahí incluso el presidente, porque obviamente tienes tú que recibir como presidente de la comisión, había recibido por allí una buena dote y designarlo. A nuestros amigos de Prensa América, nada más una palabra: si sucede esto o simplemente es el tratar de manejar y seguir manejando este embrollo en Oaxaca. Mira, es totalmente mentira eso, ¿no? Y quiero mostrarte nada más rápido. La primera vez en nuestro estado y la primera vez en la legislatura que un órgano autónomo se elige en un proceso abierto. Nunca en la vida de nuestro estado una comisión, ya sea para la de transparencia, para el auditor, para derechos humanos, para el órgano autónomo que tú quieras, se había hecho una pasarela. Nunca. Ha sido la única donde estuvieron los diputados de todos los partidos, donde estuvieron los amigos de los medios de comunicación, donde se transmitieron en vivo y donde fueron 2 días de manera intensa y de manera transparente, donde recibimos documentaciones, se revisó y dejamos que se desarrollaran los temas. Nosotros propusimos una terna, pero nosotros no proponemos ni definimos al defensor. Lo hace el Pleno del Congreso.
y ha sido el único órgano que por unanimidad es electo, él y su consejo ciudadano. Ahora yo quiero darte otro ejemplo. Nadie puede acusar a ese consejo ciudadano que pertenece a un partido político. Y me atrevo a ponerlo sobre la mesa y que hagan la comparación con el Instituto Estatal Electoral de Oaxaca, con la Defensoría, con la ACE y próximamente con Transparencia. Ha sido el único órgano totalmente ciudadanizado. Déjame te comento, Pedro Matías, claro, compañeros de su gremio, sí. no me van a poder decir que es del PRD, No. ni del PRI, ni del PAN, ni del PT. Héctor Lorenzo, con maestría en laboral, Sí. abogado litigante. Maru Mata, que ganó el premio a la mejor ciudadana hace 6 años. La compañera Pilar, maestría en Derechos Humanos. Compañero Bernardo, de los pocos oaxaqueños que litigan en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es un consejo excelente, de excelencia, con sus limitantes, claro, como toda institución, pero creo que el cómo llevamos el procedimiento fue lo correcto. Perfecto. Pues ahí tienen, amigos de Prensa América, este punto en el que cerramos esta primera parte con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 61 Legislatura del Estado de Oaxaca. Yo creo que no hay más claridad que lo que acaba de comentar y que ustedes estaban esperando. Les agradezco el favor de su atención. Nos estamos escuchando y viendo en la siguiente emisión de Conversando con en Prensa América Internacional Univisión. Su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz, director general adjunto de Prensa América Internacional, les da las gracias. Y diputado, ¿por qué no te despides de nuestros amigos de Prensa América Internacional Univisión dándoles un mensaje sobre lo que es en realidad ahora en esta nueva etapa los derechos humanos en el estado de Oaxaca? Pues bueno, comentar que creo que aparte de este nuevo gobierno, base fundamental y rector del gobierno de Lavino Cue son los derechos humanos, y es algo que nosotros, la cual estamos trabajando y trabajaremos hasta el último día que nos toque ser diputados, hasta el último día de nuestra legislatura, y seguiremos trabajando por el futuro de los oaxaqueños. Muchísimas gracias, amigos de Prensa América. Nos escuchamos en la próxima.